Bueno, ok. Entonces, bueno, esa sería la hipótesis 2. La hipótesis 3 diría esto. Los sistemas de representación proporcional pura o relativamente pura permiten fácilmente un formato de 5 a 7 partidos. Se imagínense, una cosa horrible. Bueno, que a Sartori no le gustaría, ¿no? Eh, Dice, aún así, bajo condiciones de una polarización media o baja, no se obstaculiza, perdón, la mecánica de coaliciones de multipartidismo moderado. No obstante, en condiciones de una fuerte polarización, el formato mostrará características mecánicas de multipartidismo polarizado. Y en este caso sí aumenta la polarización sistémica, ¿no? Es decir, esta es la hipótesis. Los sistemas de representación proporcional pura o relativamente pura, si no, si no están bajo condiciones de polarización baja, van a provocar un multipartidismo polarizado. Si tienen, por ejemplo, una polarización media, no necesariamente se va a producir un multipartidismo polarizado, pero sí va a permitir que haya, por ejemplo, 5 o 7 partidos que van a poder gobernar a lo mejor a través de la coalición. Es decir, que no va a provocar ingobernabilidad necesariamente, ¿no? Eh, que es lo que quiere Sartori probar, ¿no? Entonces, la variable independiente de estas hipótesis, acuérdense de nuestras clases de los cuadros, la variable independiente de estas hipótesis, sería precisamente el sistema electoral, ¿no? Sin embargo, Sartori va a decir aquí, de acuerdo a estas hipótesis, tenemos que entonces tomar en cuenta otra variable independiente, que es el propio sistema de partidos, que va a funcionar como una canalización del sistema electoral, ¿no? Entonces, habría cuatro, em, cuatro combinaciones posibles entre sistemas electorales y sistemas de partidos, con diferentes resultados, ¿no? Por un lado, estaría la combinación entre un sistema electoral y un sistema de partidos fuerte. La segunda combinación sería un sistema electoral débil con un sistema de partido fuerte. La tercera combinación sería un sistema electoral fuerte con un sistema de partido débil. Y la cuarta sería un sistema electoral débil con un sistema de partido débil, ¿no? Eh, ¿A qué se refiere con sistemas de partidos fuertes? Pues con lo que ya decíamos, ¿no? La vez pasada, un sistema de partidos estructurado. ¿Quién se acuerda que era un sistema de partidos estructurado? ¿Quién me dice? Yo, profe. Ajá. Por lo que me acuerdo, hablaba de que. Bueno, creo que es ya, creo que es no. Dale, dale. No. Creo que es lo que es hablaba de cuando los partidos ya están bien establecidos y realmente las personas no votan por las personas o los individuos, votan por los ideales y las cosas abstractas y el partido impone a quién se pone a la cabeza de la representación. Y las personas Exactamente. conscientes de eso votan por el partido. Ajá, tal Y cual eso es es un eso. sistema estructurado, ajá. Entonces, ¿sí estaba bien? Sí, 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 estás bien. Esa es la idea. Un sistema de partidos fuerte es un sistema de partidos estructurado en el cual la gente vota por partidos y no vota por personas, ¿no? ¿Y a qué se refiere con sistemas electorales débiles? Nos dice que se trata de aquellos sistemas electorales de representación proporcional puras o relativamente puras, ¿no? Es decir, que tienden a ser demasiado proporcionales, ¿no? A Sartori le gustan los sistemas de representación proporcional siempre y cuando no sean tan proporcionales, ¿no? Entonces, a eso se refiere con el sistema electoral débil, ¿no? Am, entonces, serían las posibles, digamos, combinaciones que podrían existir, ¿no? Am, entonces, bueno, teniendo esto en cuenta,
dice Sartori, podemos pensar ya en formular leyes, ¿no? Y, ¿cuál sería la primera ley? Dice Sartori que la ley uno, la primera ley, sería esta, ¿no? Con estructuración sistémica o dispersión similar, en todos los distritos electorales, los sistemas pluralistas causan un formato bipartidista. Dispersión similar, nos dice un poco antes, que se refiere a esta situación en la que en cada uno de los distritos electorales hay una distribución de los votantes, eh, digamos, emparejada de tal manera con cada uno de los, más bien con los partidos grandes, ¿no? Eh, y los votantes que a lo mejor piensan en votar por otro partido están, digamos, esparcidos de tal manera entre los distintos distritos electorales que no podrían salir elegidos sin ninguno de ellos, ¿no? A esto se refiere con esto de la dispersión similar, ¿no? Entonces, esto sería la ley uno, ¿no? La primera ley. Lo repito, ¿no? Con estructuración sistémica y dispersión similar en todos los distritos electorales, los sistemas pluralistas causan un formato bipartidista. Es decir, ¿se acuerdan que él se peleaba con Duverger, ¿no? Que un poco viene ahora en la lectura que era para el día de hoy, ¿no? Eh, esa era la intención de que leyeran también esta parte, ¿no? Que viene esta otra visión de Duverger. Pero, ¿cuál era la pelea con Duverger? Pues que Duverger planteaba que simplemente con un sistema electoral pluralista iba a causar por sí mismo un sistema bipartidista, ¿no? Y Sartori dice en él, o sea, no, no es tan fácil, o sea, hay muchos otros factores que no estamos tomando en cuenta. Y es precisamente la variable del sistema de partidos, si está estructurado o no está estructurado, ¿no? Entonces, por eso dice esta ley, ¿no? O sea, con estructuración sistémica sería una variable que está presente. Y dispersión similar sería otra variable. Los sistemas pluralistas pueden formar, o más bien pueden causar un formato bipartidista, pero necesitan de estas otras dos variables. Si no están presentes, no necesariamente eh, se va a dar esto, ¿no? Luego, la ley 2 dice, si existe estructuración sistémica, pero no la dispersión similar en todos los distritos, los sistemas pluralistas causan la eliminación de los partidos cuyo número de votos es menor que la pluralidad, pero no pueden eliminar y por consiguiente permiten tantos partidos, además de los dos con más votos, como lo haga posible que las concentraciones que superen la pluralidad. Es decir, ¿qué nos dice en esta segunda ley? Que si hace falta la cuestión de la dispersión similar en todos los distritos, los sistemas pluralistas pueden eliminar aquellos, digamos, aquellos partidos cuyo número de votos no sea, digamos, no pueda alcanzar esta famosa cuota de votos, ¿no? O el coeficiente electoral, ¿no? Um, pero sin embargo, sí puede permitir que existan. O sea, que van a estar ahí presentes, aunque no ganen votos, aunque no ganen, digamos, esta representación. No, no los eliminan. Eso es lo que se daría a partir de esta tercera ley, digo segunda ley, ¿no? Y la tercera ley dice así, dada la estructuración sistémica, es decir, la estructuración del sistema de partidos, la representación proporcional tiene un efecto reductor causado como condición suficiente por su falta de proporcionalidad. Es decir, suponiendo que hay un sistema de partidos estructurado con un sistema de representación proporcional no muy proporcional, pues entonces eh, este sistema de representación proporcional puede causar un efecto reductor, es decir, que no haya tantos partidos, ¿no?
Esta es otra cosa con la que se peleaba con Duverger, ¿no? O sea, porque Duverger planteaba que simplemente la presencia de un sistema de representación proporcional causaba el aumento de partidos. Y aquí Sartori dice, no, o sea, hace falta también otra variable, tomar en cuenta otra variable, que es que si existe un sistema de partidos estructurado, esto no necesariamente va a pasar, ¿no? Luego añade una ley 3.1, ¿no? Que sería esta. Una estructura sistémica particularmente es por sí sola la condición necesaria y suficiente para mantener cualquier formato de partidos que haya existido antes de la introducción de la representación proporcional o de la RP. Es decir, si tú antes de introducir un sistema de representación proporcional ya tienes un sistema de partidos fuerte, es decir, un sistema de partidos estructurado, esa es condición necesaria y suficiente para mantener el formato de partidos que exista. Y el sistema electoral no va a tener gran implicación, ¿no? Bueno, y la ley 4 dice esto, ¿no? Si no existe la estructuración sistémica y se supone una RP pura, y hay dos variables aquí, o casi pura, esto es un costo de ingreso igual o casi igual para todos, el número de partidos puede ser tan grande como lo permita la cuota. Es decir, si tú combinas un sistema de partidos débil y combinas un sistema electoral débil, es decir, un sistema RP puro o casi puro, pues vas a tener un número de partidos enorme, dependiendo del número de votos necesario para esto, ¿no? Bueno, eh, esas son estas leyes que él propone, ¿no? Bueno, pasamos al capítulo 4 para seguir avanzando más o menos rápido. 4.1, ¿no? Evaluación de los sistemas mayoritarios. Aquí va a empezar un poco a decir qué rollo con los sistemas mayoritarios, si funcionan, cómo funcionan, cuáles son sus pros, cuáles son sus méritos y cuáles son las críticas que reciban estos sistemas, ¿no? Y comienza a decir una cosa que es fundamental. ¿Qué es lo que quieren hacer este tipo de sistemas? Pues buscan que se formen gobiernos efectivos, es decir, que haya gobernabilidad. Esto es lo que busca el sistema electoral mayoritario o pluralista, ¿no? Y bueno, va a decir, bueno, hay gente que ha dicho que tiene ciertos méritos, vamos a analizar cuáles son esos méritos y vamos a ver si son verdad o no son verdad, ¿no? El primero que se le atribuye a este tipo de sistema electoral es que puede ayudar a elegir una mayoría gobernante, ¿no? Es decir, un gobierno, que haya un gobierno estable, eficaz y todo este rollo. En segundo lugar, que reduce la fragmentación de los partidos, en ocasiones solo a dos partidos. En tercer lugar, que crean una relación directa o más directa entre los electores y sus representantes. Y en cuarto lugar, que mejoran la calidad de los funcionarios elegidos. Aquí Sartori dice, bueno, hace un poco caca estos argumentos y dicen, no, pues aquí esto no es cierto. Y va a decir, bueno, el primer mérito, dice, se torna falso cuando tenemos un sistema de partidos suficientemente estructurado, ¿no? Es decir, que con que nosotros tengamos un sistema de partidos suficiente es posible tener un sistema bipartidista y no hace falta tener un sistema mayoritario o plural, ¿no? Entonces, por ahí tira este primer mérito, ¿no? El segundo mérito, que es esta cuestión de que reduce la fragmentación de los partidos, dice que pues no puede por sí solo reducir el número de partidos al formato bipartidista, ¿no? Más bien lo que hace es comprimir o mantener el nivel o el número de partidos existentes, pero por sí mismo no lo reduce porque hace falta esa otra variable que es un sistema de partidos estructurado. Entonces, este mérito también para afuera, ¿no? El tercer mérito
que dice que este tipo de elecciones pluralistas lo que traen consigo es una relación directa entre el votante y su representante, pues dice, pues más o menos, ¿no? O sea, porque hay que tener en cuenta el número de votantes, ¿no? Que se requieren para elegir a determinado representante en un distrito electoral. O sea, no es lo mismo que tengas un distrito electoral, por ejemplo, de 5,000 habitantes, o de 5,000 votantes más bien, a que tengas un distrito electoral donde hay, no sé, 1 millón de electores. La relación no va a ser tan directa, no va a ser igual. Entonces, depende de ahí del número de votantes. Eh, y en segundo lugar, porque se piensa que al hacerlo así, el que gane siempre va a ganar con el 50% o más de los votos, ¿no? Y dice, pues esto no siempre es así porque esto podría suceder si solamente se presentan dos candidatos. Pero si hay más de dos candidatos, pues el voto se va a fragmentar entre los tres y no necesariamente va a haber uno que salga con el 50% o más. Entonces, este otro mérito por estas causas, pues se va para afuera también, ¿no? Eh, el cuarto mérito, ¿no? Este de que mejora la calidad de quienes participan en política. Dice, pues, ¿cómo definimos calidad? Ese es el problema, ¿no? Muchas veces dice ahí, se piensa que gente que es muy buena onda, muy chida acá en su vida privada, también va a ser un buen, no sé, un buen funcionario público, ¿no? Y dice, bueno, no, o sea, que tú tengas muchas virtudes en lo privado no quiere decir que esas mismas virtudes las puedes pasar a lo público, ¿no? Entonces, no lo ve tan claro esta cuestión, ¿no? Y en la última parte de esta sección me parece muy interesante y creo que es una cuestión central para entender el pensamiento general de Sartori y criticarlo, que es la cuestión de que si las elecciones pluralistas conducen al localismo y a la política centrada en los electores distritales, ¿no? Que es un poco lo que él ve en Estados Unidos. Y dice, o sea, es que si toda la política es local, ¿cómo vamos a pensar en lo nacional, no? Es un poco como el meme de la esposa de Ned Flanders, ¿no? Alguien piensa en la nación o una cosa así, o sea, es como, está pensando en eso, ¿no? Y claro, o sea, se pregunta, o sea, ¿qué pasa con el interés general y el bien común? Y a mí me cae muy mal aquí en esta parte porque de repente estoy hablando de los ingenuos demócratas, ¿no? Hay esos ingenuos demócratas que quieren que el voto sea directo y que las elecciones sean así, asado, ¿no? Ingenuos. Eh, pero luego él se pone a hablar de cosas tan metafísicas como el bien común, el interés general, la nación, que realmente nunca nos está definiendo qué entiende por eso, ¿no? A lo mejor en otros libros lo hizo, pero aún así a mí me parece bastante difícil definirlo, ¿no? Y lo estaba yo reflexionando en la tarde porque traigo como una discusión mental con Sartori a partir de estas lecturas que hemos estado haciendo. Y, y lo pensaba así, ¿no? O sea, un poco esta idea que él defiende es la idea del Estado-Nación, ¿no? Es decir, la idea de que el Estado-Nación representa por sí mismo los intereses del bien común y los intereses del bien general. ¿Cómo se comprueba eso? ¿Quién sabe? O sea, ¿por qué la nación-estado tiene que ser la única forma de representación del interés general del bien común? Yo no veo una respuesta, ni creo que esto pueda ser así, o sea, que solamente a través del Estado se puedan representar el bien común, el interés general. Falta primero definirlo, ¿no? Antes de saber si el Estado-nación puede representarlo. Entonces, realmente lo que está haciendo aquí de manera
implícita, y no de manera directa, porque no lo estoy diciendo tal cual, pero lo único que, a lo que nosotros podemos deducir es esto, ¿no? Que los sistemas electorales y los sistemas de partidos, como subsistemas de los sistemas políticos democráticos liberales, están subsumidos en el Estado y representan, entonces, solamente los intereses del Estado, de un Estado en particular, el que sea. Porque están configurados para funcionar dentro del Estado. Y es lo que nos ha dicho Sartori en todas estas lecturas, que no podemos pensar nosotros en lo local, tenemos que pensar en lo nacional, si queremos que funcionen este tipo de sistemas, ¿no? Y obviamente, ¿se acuerdan de la pelea entre Thomas Jefferson y Alexander Hamilton? La pelea esta entre la representación de los estados, que los estados puedan tener su soberanía, ¿no? Cada una de las 13 colonias, que no las pierda frente a un nuevo estado poderoso. Era un poco eh, um, el argumento de Thomas Jefferson frente al de Alexander Hamilton, que era como, no, necesitamos un estado centralizado fuerte. Pues finalmente lo que tenemos aquí es la constatación de que ganó Alexander Hamilton, ¿no? De que lo local finalmente se dio un paso frente a la centralización del Estado, ¿no? Y que lo local siempre va a ser subsumido por lo central, o sea, digamos, por lo que se supone que es más importante, ¿no? Como, bueno, la verdad no me he metido mucho en el asunto, pero vi varios videos y notitas por ahí sobre esta cuestión de que López Obrador dijo, ¿no? Que habían permitido que se inundaran poblaciones pobres, ¿no? En Tabasco para que Villahermosa, no se inundara. Es un poco, esa es la idea, ¿no? De que estamos prefiriendo el interés general, como que el interés de Villahermosa se disfraza como el interés general, ¿no? Y lo local, que pueden ser estos otros municipios donde hay más gente pobre, pues ni modo, tiene que sufrir en nombre del interés general, en nombre del interés central, ¿no? Y eso es lo que ha hecho el Estado. Les recomiendo una lectura muy buena que ya se las había recomendado, de un profesor de la UNAM que se llama Patricia Marcos, y el libro se llama El Estado. Y un poco lo que dice Patricia Marcos en este libro es cómo el Estado trata de disfrazarse del interés general, ¿no? De ese bien común, porque finalmente no lo es. El Estado lo que representa en sí mismo es la irreconciliabilidad de distintos sectores sociales. Esa irreconciliabilidad puede ser de clase, puede ser de género, puede ser religiosa, puede ser étnica, puede ser de un montón de cosas. Pero en realidad el Estado es esa representación de esa lucha irreconciliable entre diferentes sectores, porque el Estado lo que trata de hacer es de reconciliarlos a fuerza a esos diferentes sectores, ¿no? Eh, entonces, esa es mi crítica, creo que es la crítica más fuerte que le podemos y más profunda que le podemos hacer a Sartori. Porque yo creo que tiene mucha razón en todas las hipótesis, las leyes y todo este rollo. O sea, sí es cierto, o sea, sí funciona así. Creo que he encontrado una forma de explicar muy, muy pertinente los sistemas políticos, los sistemas de partidos y los sistemas electorales. Sí es cierto. Yo no tengo ahí nada con qué pelearme con Sartori. Pero Sartori deja ahí su análisis y creo que si nos metemos más profundamente nos vamos a dar cuenta que lo que él realmente está haciendo es decir que los sistemas de partidos y los sistemas, en general, el sistema político o los sistemas políticos funcionan a partir del Estado y no fuera del Estado, de lo institucional y de cómo se estructura el propio Estado, ¿no? Ya vamos a ver con las próximas lecturas ya
gracias a Yahvé, a Dios, a Jesús, a la Virgen o a Alá o a lo que ustedes crean, vamos a salir de esta cuestión estructuralista, ¿no? De Sartori, vamos a poder empezar a ver otra perspectiva, ¿no? Ah, yo lo pensaba en la mañana así, ¿no? Sí, el universo también lo agradece. Yo lo pensaba en la mañana así. Es que el estructuralismo es producto del pecado, ¿no? Así lo pensaba yo. No porque sea creyente o una cuestión así, pero era como a partir de esto, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Adán y Eva estaban ahí en el jardín del Edén y tenían una relación directa con Dios, ¿no? O sea, y hasta andaban desnudos, ¿no? Y no había pedo porque anduvieran desnudos y no pasaba nada, ¿no? Era una cuestión bastante feliz ese momento, ¿no? Pero cuando cae en pecado, todo se tiene que transformar en ritos, en templos, en que hay que nombrar sacerdotes, que hay que nombrar un montón de cosas institucionalizadas que son a través de las cuales, digamos, la burocracia eclesiástica, a través de las cuales nos vamos a acercar a Dios, ¿no? Y es un poco eso, o sea, lo que diríamos es que, lo que yo diría es que el sistema o la perspectiva estructuralista, que no solo se reduce a Sartori, que hay un montón de pensadores estructuralistas que piensan un montón de cuestiones sociales, no solamente los sistemas de partidos, de forma estructural. Eh, y, y yo lo pienso así en el sentido de que como somos seres imperfectos, con pedos, necesitamos estructuras para que funcionemos y no nos matemos entre nosotros, ¿no? Eh, Ciertos compromisos que hay que hacer con ciertas estructuras, ¿no? No podemos llegar directamente con el presidente, aunque ha habido gente que lo ha querido hacer, ¿no? Y decirle, oiga, ¿sabe qué? Deme mi beca de manutención porque no tengo lana, ¿no? O sea, no hay una ventanilla especializada, incluso ya digital, ¿no? En internet, para que nosotros acudamos a pedirnos nuestra beca, ¿no? Su beca. Entonces, no se puede hacer de esa manera, ¿no? Sin embargo, siempre hay cuestiones que traspasan lo estructural. Y eso es lo que Sartori no alcanza a ver. O sea, que hay cuestiones más allá del sistema de partidos, más allá de los sistemas electorales, más allá del sistema político en general, que también son política y que también influyen en las cuestiones de la política, ¿no? Ya veremos por ahí, les pasaré un video que hice el semestre pasado para sus compañeros de CP, donde trato un poco de explicar la diferencia entre la política y lo político, ¿no? Que no es lo mismo. Para que nosotros podamos entender, digamos, cómo no todo se puede reducir a este ente cuadricular, razonado, burocrático, institucional, que nos pretenden, que nos pretenden decir cómo debemos actuar o cómo no debemos actuar. El ser humano siempre se puede salir por la tangente, ¿no? Entonces, no hay una forma en la que la estructura sea perfecta, ¿no? Que es un poco siento yo que es un poco el ideal de Sartori, ¿no? Que no haya nada que se salga de la estructura, que todo funcione de acuerdo a una maquinaria prevista para que podamos vivir más o menos en armonía, ¿no? Entonces, bueno, esa era la crítica que yo quería hacer en cuanto a esta parte, ¿no? Pero bueno, continuemos. Eh, en el apartado 2 sobre la evaluación del proporcionalismo, ¿no? ¿Qué es lo que quiere el sistema proporcional a diferencia del sistema mayoritario? Quiere asignar equitativamente escaños, lo más proporcionalmente posible. No le interesa tanto la consolidación de un gobierno efectivo y estable, sino que le interesa más que haya una representación equitativa de todos aquellos eh, sujetos políticos que participen dentro de las elecciones democrático-liberales. Ese es el interés de los sistemas de representación proporcional, ¿no?
Bueno, em, va a citar dos críticas, ¿no? Hacia este tipo de sistema. Primero, que produce una fragmentación excesiva de los partidos y en segundo lugar, que no responde o satisface deficientemente el requisito de gobernabilidad. Dice, bueno, ok, vamos a checar esto si es verdad o no es verdad. Dice, la primera acusación, dice, pues se deshace rápido, ¿no? O sea, porque si nosotros pensamos en un sistema de representación proporcional impuro, el número de partidos va a ser menor, acuérdense, ¿no? O sea, hay grados entre la pureza y la menor cantidad de pureza en un sistema electoral. Mientras menos sea puro el sistema de representación proporcional, va a tender a reducir los partidos. Entonces, esta acusación se cae, ¿no? Y la segunda acusación de que el sistema de representación proporcional no propicia gobernabilidad, pues él se mete a discutir la cuestión de las coaliciones para gobernar, que son las que serían resultado de un sistema de representación proporcional que diera paso a un montón de partidos, ¿no? La pregunta es, o sea, ¿cómo se pondrían de acuerdo estos partidos para gobernar si eso es posible, si son muchos, ¿no? Entonces, dice, bueno, esta cuestión de que los partidos puedan entrar en un gobierno de coalición y de si a partir de esto serían ineficaces o ineficientes o incoherentes o paralizados, etcétera, pues dice depende, ¿no? Primero depende de cuántos partidos sean los que van a conformar esa coalición, cuántos socios hay en la coalición. Por ejemplo, pensemos en el caso de España. España tiene una coalición de gobierno y son dos partidos, Podemos y PSOE. Entre ellos se dividen las carteras de gobierno. Sin embargo, ahora, en estos días, está ya planteando la discusión de los presupuestos. Y van a necesitar de otros partidos más chiquilines que voten a favor de sus presupuestos, ¿no? Aquí es donde ve Sartori la dificultad, ¿no? O sea, ¿cómo se van a poner de acuerdo toda esta coalición? Primero hay que tomar en cuenta el número de partidos que estén en la coalición, o que vayan a formar parte de un acuerdo de gobierno o de un acuerdo de presupuestos que en España es central, porque si no salen los presupuestos el gobierno se cae y elecciones otra vez. Entonces, depende del número, pero también va a depender de si hay una confluencia o hay una divergencia entre estos partidos que van a formar parte de la coalición. Entre más alejados estén ideológicamente entre sí los partidos, mucho más difícil va a ser que hagan una coalición, ¿no? Pero entre más cercanos estén entre sí los partidos, puede ser mucho más fácil construir una coalición. Y otra vez el caso de España, ¿no? O sea, Podemos y PSOE, aunque PSOE se hizo neoliberal durante los últimos 30 años, eh, en sus fundamentos, digamos, de los estatutos y todo este rollo, implícitamente sigue siendo socialista, ¿no? Eh, y en ese sentido está mucho más cerca de Podemos, ¿no? Que por ejemplo que del PP, al menos en la dirigencia de Pedro Sánchez, porque a Pedro Sánchez también lo quisieron descabezar y después volvió, ¿no? Así como creían que estaba muerto y no, aquí todavía sigo vivo. Entonces, hay ciertos sectores del PSOE que no están de acuerdo, que estarían mucho más de acuerdo con gobernar con el Partido Popular así, que con Podemos, pero el sector que dirige precisamente en ese momento el Partido Socialista es más de izquierda, ¿no? Entonces ha encontrado una confluencia con Podemos para poder gobernar. Ahora el problema va a ser si esta confluencia también la va a poder encontrar en los partidos pequeños y que además son regionales. No solo son partidos pequeños, sino que además son regionales. Es otra dificultad que se agrega. Porque tiene que eh, negociar con partidos catalanes que quieran la independencia catalana.
Y que entonces muchos otros partidos le van a empezar a tirar mierda al PSOE y a Podemos y van a decir, ah, ya ven, están pactando con los independentistas que se quieren ir de España y no sé qué, ¿no? Eso es lo que ya muchos están diciendo, ¿no? Vox, Ciudadanos y PP ya lo están haciendo desde hace mucho. ¿Cuáles son los puntos de encuentro? Estaba viendo yo hoy en la mañana que Podemos, Esquerra Republicana de Cataluña y creo que el PNV, el Partido Nacionalista Vasco, hicieron una propuesta de cambio a los presupuestos para que a la gente que se le desahucia de su casa por no poder pagar la hipoteca, se le dé una opción de vivienda, el gobierno le dé una opción de vivienda, ¿no? Y que no se queden sin nada, nada más así en la calle. Ese es un punto de confluencia que han logrado encontrar. Que quizás sirva para poder aprobar los presupuestos. Es decir, nosotros, Esquerra Republicana de Cataluña y PNV, estaríamos dispuestos a aceptar tus presupuestos si tú haces este cambio. Si tú estás dispuesto a meter dentro de los presupuestos el hecho de que tú como gobierno tengas que pagar a esta gente que se le desahucia de su casa por no alcanzar la hipoteca una vivienda, ¿no? Entonces, ese es un punto de confluencia. Ustedes se ponen a revisar, por ejemplo, cómo salió el pacto de gobierno en 2019 para que existiera este gobierno. Quien hizo toda la chamba fue Pablo Iglesias. Pedro Sánchez ni se movió, no hizo nada, o sea, no negoció con nadie, no le habló a nadie. El que se estuvo moviendo por todos lados para que el gobierno saliera fue Pablo Iglesias. Y tiene una capacidad negociadora increíble, de verdad. O sea, porque él llegó a acuerdos con los otros partidos y así se logró conformar este gobierno. Y ahora le hicieron, hay un programa muy cagado, o muy chistoso, perdón por la palabra, que se llama Polonia. Eh, lo pueden ver ustedes en YouTube. Y es como un programa de comedia política. Y hacen una parodia, eh, así como diciendo, vengan y compren su Pablo Iglesias, ¿no? Que él les va a hacer toda la chamba. Si necesitan formar gobierno, vengan y compren su Pablo Iglesias, que él va a ser el que va a hacer la chamba de negociar con todos los partidos, ¿no? Entonces, realmente, eso es lo que sucedió allá, ¿no? Y es lo que está tratando un poco de decirnos Giovanni Sartori, ¿no? O sea, esta cuestión de que si la RP permite o no un gobierno estable va a depender de cuántos socios hay en la coalición y de cuánto ideológicamente cercanos sean, ¿no? Los partidos de la propia coalición. Bueno, en cuanto a la evaluación de la doble ronda electoral, dice que la característica central de este sistema es que hace que los electores vuelvan a votar, ¿no? Dice, al votar una sola vez, el elector ejerce su derecho con poco conocimiento, según Sartori, ¿no? Pero cuando son dos veces, cuando hay dos votaciones, en la segunda vuelta lo hacen con pleno conocimiento de la situación, ¿no? Eh, y dice además, o sea, la primera votación es más bien una selección y no una elección. O sea, lo que estás haciendo es seleccionar quién va a pasar a la segunda ronda, ¿no? Es como, no sé, estos programas así como de gente que va a cantar y todo este rollo, ¿no? Tú puedes votar a través del SMS y este rollo, pero estás votando para que puedan pasar a la siguiente ronda, ¿no? No que son los ganadores, sino simplemente que van a pasar a la siguiente ronda. Eso es un poco la idea, ¿no? O cómo está estructurado el sistema de partidos de fútbol en el país, ¿no? Hay una, digamos, hay una parte donde se enfrentan todos los equipos de fútbol, luego pueden pasar a cuartos de final, pueden pasar a una semifinal y ya de ahí pasan a una final, ¿no? Todo eso es un proceso de selección hasta que se van sacando a los dos ganadores, ¿no? O a los dos que van a quedar en primer lugar y que ellos son los que se van a enfrentar al final, ¿no? Y de ahí va a salir un ganador. Así es un poco cómo funciona
digamos, este sistema de doble ronda electoral, ¿no? Entonces, si la primera elección es más bien una selección, en la segunda votación lo que hay es más bien una presión para que el votante ejerza un voto estratégico. Ya no están todos aquellos que estaban al principio, todos aquellos partidos que estaban al principio ya no están, porque han sido eliminados muchos de ellos en la primera votación. Y ahora tienes que pensar muy bien por quién vas a votar, porque a lo mejor el partido por el que votaste en la primera vuelta ya no está. Y ahora tienes que pensarlo bien. ¿Quién es el que, de acuerdo a tus propios criterios, puede representar mucho mejor tus intereses sin ser necesariamente el partido por el que habías votado en primera instancia, ¿no? Um, entonces, bueno, dice, a partir de esto nosotros podemos deducir que el votante de la segunda ronda electoral, pues es un votante que piensa más a la hora de votar, ¿no? Es más racional. Bueno, bueno, esto sería discutible, pero bueno, no lo discutiremos ahora. Eh, bueno, uh, expliquemos un poquito esta parte, ¿no? Donde habla de la votación cerrada, ¿no? La segunda votación cerrada. ¿Qué es esta cuestión de la segunda votación cerrada? Bueno, primero él se pone a discutir, ¿no? Es que, bueno, a ver si está la cuestión de que el sistema de doble ronda electoral lo que permite es una negociación entre los partidos, ¿no? Que al final de la votación, dependiendo de sus fuerzas en cada uno de los distritos, etcétera, etcétera, puede negociar como decir, bueno, a ver, más bien antes de la votación, perdón, que digan, bueno, a ver, yo me retiro de tal distrito porque sé que no voy a ganar, que a lo mejor, no sé, las encuestas no me estén dando una oportunidad de ganar y estoy casi seguro que no voy a ganar. Entonces yo me retiro de aquí y me pongo de acuerdo contigo, partido Z. Si tú te retiras también en este otro distrito, donde yo sí tengo más posibilidades de ganar y a lo mejor tú no, pero si te presentas me quitarías votos. Entonces pongámonos de acuerdo, yo me retiro de tal distrito, tú te retiras de este otro distrito y entonces las elecciones funcionan mejor, ¿no? Pero dice Sartori, esto puede provocar otra cuestión, que se produzcan más bien alianzas en lo oscurito, ¿no? Que se pongan de acuerdo en ciertas cosas para repartirse el botín, tipo Pacto por México o Sí por México, todo este rollo. Eh, y que entonces va a ser pues una cuestión negativa, ¿no? Sartre dice, bueno, esto no se va a poder evitar, la política es así, el rollo, lo que sí podemos hacer es disminuir la cantidad de botín que se va a repartir para que entonces, pues, la cosa no sea tan salvaje, ¿no? Entonces, lo que él propone es esta cuestión de la segunda votación cerrada, ¿no? Es decir, que el umbral del porcentaje para pasar a la segunda ronda tenga que ser más o menos alto para que no pasen todos o una gran mayoría de los primeros partidos que se enfrentaron en la primera ronda, sino que pasen pocos y si es posible nada más los dos primeros. Y ya, que fue lo que sucedió, por ejemplo, en el caso de Marine Le Pen y Emmanuel Macron en Francia en las últimas elecciones, ¿no? Ellos fueron los que pasaron a la segunda ronda electoral y al final, bueno, fue Emmanuel Macron quien ganó, ¿no? Eh, entonces, él está a favor de esta segunda ronda electoral cerrada, ¿no? Am, bueno, y para ir avanzando, un poco qué es lo que dice, ¿no? O sea, acerca de cuál es el mejor. Pues al final va a decir, a mí el que más me late, pues es el de la doble ronda electoral.
pero también va a depender de cada una de las circunstancias en las que se quiera aplicar, ¿no? O sea, no en todos los casos el sistema de doble ronda electoral es el mejor, sino que esto va a depender de cada uno de los países en los que se quiera aplicar, si tiene un sistema de partidos fuerte o si lo tiene débil, ¿no? Que es otra de las variables que también habíamos dicho que hay que tomar en cuenta. Entonces, bueno, acuérdense, o sea, Sartori siempre plantea desde el principio, es que yo quiero plantear la discusión de cuál es el mejor y al final nos dice, pues ninguno es el mejor, muchachos, elijan, ¿no? Eh, pero bueno, dejemos aquí entonces ya a Sartori, seamos libres de Sartori y quisiera que entonces que participáramos, ¿no? En cuanto a la lectura del día de hoy. Muchas de las cuestiones ya las había dicho Sartori de esta lectura. Entonces, pero bueno, yo quería que lo leyeran un poco para que vieran esta otra perspectiva de Duverger y toda esta cuestión que maneja Leonardo Valdés, pero me gustaría que nos centráramos en estas otras cuestiones que a lo mejor Sartori no alcanzó a mencionar, ¿no? Entonces, bueno, pues les pido que vayan levantando la manita quien quiera participar, ¿vale? Ok, la compañera Andrea Ramírez, por favor. Sí, pues a mí me gustó mucho el texto. Al principio me dio un poquito de risa, ya que el autor habla de los partidos políticos como desde el deber ser, y habla como tan en serio que parece broma. Y yo estaba de, jaja, los partidos sí cumplen. Pero fuera de eso me pareció muy interesante que explicó con una facilidad cosas que antes se me dificultaban. Y te explica los requisitos y orígenes, como, o sea, de cómo evolucionan las facciones políticas y el qué persigue, ¿no? Los intereses de un colectivo, por ejemplo. Además de su tarea como canal de comunicación entre los gobernantes y los gobernados. Y también habla de sus funciones, como la lucha por el poder democráticamente y la búsqueda de representación de cargos. Creo que también habla de la clasificación, pero esta decía que fue muy debatida entre los politólogos, y también de la relación que existe entre los sistemas electorales y de partidos. O sea, algunas cositas no las entendí, pero la verdad entendí casi todo y me gustó mucho lo sencilla que encontré su explicación, a diferencia de otros textos que había leído. Como Sartori, ¿no? Ajá, exacto. Sí, bueno, es que la capacidad de Sartori para hacernos bolas es impresionante, ¿no? Pero bueno, sí, creo que una de las cosas que nos debe quedar claro con esta lectura es que no siempre ha habido partidos políticos. O sea, que la democracia liberal no nació con partidos políticos al mismo tiempo, sino que los partidos políticos ya fue una cosa que se dio ya a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Relativamente son recién nacidos los partidos políticos, ¿no? Entonces esta es una cuestión importante, ¿no? Porque creo que así nos da un poco la oportunidad de pensar que hay otras formas o que podría haber otras formas de elegir a nuestros representantes que no necesariamente tendría que ser a través de un partido político, ¿no? Pero bueno, ahí ya tendríamos que meternos a estudiar cómo funcionaba, por ejemplo, antes de que existieran los partidos políticos. Y los problemas que también hubo, ¿no? Porque también los partidos políticos nacen porque hay problemas eh, a la hora de la representación, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Eh, entonces, sí, bueno, muchas gracias. La compañera Magali, por favor. Sí, un poco retomando lo que hablaba Andrea sobre las clasificaciones, pues es lo que retomó un poco también, como ya había dicho usted, a Sartori en esta parte. Hablaba que había polémicas
sobre estas formas, o bueno, los criterios de clasificación, de decir que los partidos son unipartidistas, son bipartidistas, bueno, el sistema de partidos es unipartidista, partidista o pluripartidista, porque te decía, es que no, eso no, clasificarlos de esa manera, pues no dice mucho. Nada más te está dando a saber qué tan fragmentado está el poder político. Entonces, pues ya las opciones que él da y basándose, bueno, con Sartori, es, pues ya te menciona sobre el partido predominante, el sistema de partido predominante, bipartidista, se le agrega el pluralismo moderado y el pluralismo polarizado, sí, perdón. Y también lo que me pareció interesante sobre lo que hablaba Duverger es sobre el efecto mecánico. Bueno, la ley del cubo estuvo como, wow, hay demasiadas matemáticas ahí para mí. El efecto mecánico y el presunto efecto psicológico. En esto de que hablaba del efecto psicológico, no sé si podría ser lo que hablaba Sartori, de las elecciones de segunda vuelta cerradas, de que ya votas como, es una votación estratégica. Votas por el que más se asimila, pero aquí también decía que también puede ser un voto, puede ser de manera buena o puede ser negativo, porque no vas a elegir a la persona que no te cae bien. Vas a decir, no voto por él. Sino por la persona que tú crees, de esas dos opciones que tienes, la que pues mejor se acomode. Y ya. Vale, gracias. La cuestión del cubo, sí, o sea, no esperaba yo que la entendiera, ¿no? Yo tampoco la entiendo, no me interesa entenderla. O sea, eso se lo dejo a los estadísticos y esos rollos, ¿no? Pero un poco la cuestión del cubo es demostrar cómo en los sistemas electorales, en cualquier sistema electoral, sea mayoritario, sea de representación proporcional, se tiende a beneficiar más a aquellos que sacan más votos. Por ahí incluso saca la analogía de Robin Hood, ¿no? O sea, es como Robin Hood robándole a los pobres para darle a los ricos, ¿no? Entonces, dice, esto funciona en todos los sistemas electorales, entonces no hay como forma de escapar de esto, ¿no? Y es una cuestión matemática, es un fenómeno matemático, ¿no? Entonces sí, es importante tener en consideración esta cuestión, ¿no? A lo mejor habría que preguntarle al matemático cómo podríamos hacerle para que las elecciones fueran más justas, ¿no? Pero bueno, dejemos ahí esta cuestión del cubo. Bueno, también la compañera Diana, por favor. Sí, bueno, bueno, ya que estaban platicando sobre lo del cubo, la verdad a mí me pareció súper interesante porque es como toda esta crítica a los efectos mecánicos que tienen los sistemas electorales, o sea, esta forma en la que siempre se prioriza a los 2 o 3 partidos más importantes. Bueno, no creo que sirva de mucho, pero pues puedo hacer una explicación como súper breve de lo que decía. O sea, básicamente dice que el número, o sea, la suma del número de curules que reciben los 2 partidos más grandes es exactamente igual a la suma del número de votos que recibieron, pero al cubo. O sea, dice que en un sistema más equitativo estas cifras tendrían que ser iguales, o sea, la suma de los curules a la suma de los votos, pero aquí, o sea, estamos viendo que los votos se elevan a la tercera potencia. O sea, Perfecto. esto significa como mega, ¿cómo dice? Un desbalance, Sí. como muy grave, que es como característico del mismo sistema. Y aquí dice, o sea, que esto tiene efectos como mecánicos y psicológicos, que es lo que explicaba mi compañera Magali, que es, o sea, mecánicos es como el sistema mismo tiende a, por el mismo concepto de la gobernabilidad, a beneficiar de más a los partidos grandes y a subrepresentar a los partidos más chiquitos. Y los efectos psicológicos es como esto dentro de la mente del elector se refuerza aún más, porque el elector nunca va a votar por los partidos que sabe que al final no van a ser electos. Bueno, esto creo que es como el tema más complicado de la lectura, porque en general me pareció una lectura muy, muy amena.
O sea, honestamente yo no le había entendido a Sartori como la parte de sus sistemas electorales, pero decidí como leer esta lectura como desde el principio y tiene como todo un capítulo de sistemas electorales y ahí sí le entendí súper bien el sistema de Ont, el sistema de, ¿cómo se llamaba? El cociente natural, que se supone que es el que usa México. O sea, aparte me gustó mucho que tiene como 2 páginas explicando a fondo el sistema electoral de México, que es como uno que siempre me confunde bastante porque es mixto. Sí. Y además, o sea, tiene un procedimiento diferente para los distritos uninominales y plurinominales. Pero pues me parece que este texto como que lo recogía todo muy bien de una manera muy, muy clara. Gracias. Sí, también era un poco esa la idea, ¿no? Con dejarles esta lectura, que después de Sartori esto fuera como la aterrización de todo este rollote que nos ha hecho Sartori, que sí, que parece como un poco difícil, ¿no? Aunque Sartori es, a mí, o sea, cuando estaba revisando la lectura de Leonardo Valdés, a lo mejor porque yo tengo como un gusto por lo complejo. Entonces es como, no, sí, a huevo, Sartori es más chingón, nada más porque lo hace más complejo, ¿no? Y eso a lo mejor no es necesariamente verdad. Eh, pero pero creo que sí, Sartori al menos sí profundiza un poco más y eso es lo que le hace un poco más complejo en las cuestiones, todo esto de las reglas. Quiere ser muy metódico Sartori, ¿no? Muy paso a pasito, ¿no? Sin dejar nada como a que no me vayan a criticar esto, mejor lo aclaro así hasta lo más profundo. Y bueno, Leonardo Valdés, creo que, no me acuerdo bien, creo que este es un texto, de los que de los que daba el IFE, los que da el INE ahora. Entonces, precisamente es un texto de divulgación, eh, pues para gente no especializada, ¿no? Para que la gente común pueda saber qué rollo con la democracia, ¿no? Cómo funciona todo esto. Entonces, sí, por eso creo que Leonardo Valdés es un poco más claro en estas cuestiones. Y explicaste muy bien la cuestión de la ley del cubo, ¿no? O sea, este aumento desproporcionado, ¿no? A la tercera potencia eh, digamos, de los votos que adquieren cada uno de los partidos, que es un poco, Leonardo Valdés lo critica, pero Giovanni Sartori estaría feliz, o sea, él está feliz con esto, ¿no? O sea, sí, a huevo, esto lo reduce y es lo que queremos, que se reduzca el número de partidos para que haya gobernabilidad y estabilidad y todo este rollo, ¿no? Eh, Ahí es donde yo veo, por ejemplo, el punto de desencuentro entre Sartori y Leonardo Valdés, ¿no? Porque aparte él utiliza mucho más a Duverger que a Sartori. Conociendo a Sartori seguramente, o sea, porque seguramente se leyó a Sartori y dijo, no, ni madre Sartori. Yo aquí, Duverger es quien rifa, ¿no? Entonces, también esa otra visión, ¿no? Que quería que vieran, ¿no? También en este aspecto. Entonces sí, es otro tipo de lectura ¿no? Un poco mucho más claro, ¿no? Pero bueno, también la compañera Gaby, por favor. Sí, bueno, a mí se me hizo igual un poco más fácil esta lectura y yo coincido con usted con lo que dice Sartori, porque Sartori al criticar tanto la obra de otros autores, pues se ve obligado, ¿no? Sí, A exactamente. detallar, se ve, porque pues Sí, si no, se lo acabarían en un 2x3. sí, Bueno, yo pienso eso. Con respecto a la lectura, me gustó porque nos habla acerca pues, como desde un inicio, para cómo surgen los partidos políticos que dice que, pues, que tienen un mayor auge después de la Segunda Guerra Mundial, donde se empiezan a consolidar, porque pues ya habían pasado por el fascismo y todo eso, ¿no? Entonces, pues ya se empiezan a consolidar y me llamó mucho la atención como esa especifica que es diferente una facción a un partido político, porque la facción, sí, ¿verdad? Persigue el interés de unos cuantos y el partido político, como bien mencionaba Andrea, persigue el beneficio de un conjunto.
Y pues sí, está como, pues es que como yo siento que también es un texto del INE, bueno, como que te da a entender todo lo que debería ser un partido político, ¿no? Todo como que sería lo ideal de que ellos deberían de hacer. Y me gustó mucho la definición de sistema de partidos, donde decía que es el espacio de competencia leal entre los partidos orientados hacia la obtención y ejercicio del poder político. Y pues ahí es donde te da como, pues sí que deben ser reconocidos por otros partidos para poder competir. Y estos partidos deben tener un carácter de mediación entre los gobernados y el gobierno para poder comunicar sus ideas. Igual la clasificación pues, un solo partido, dos, y así, ¿no? Todo eso. Y con respecto a lo de Duverger, igual hablaba que Duverger analizó la posibilidad de un sistema tripartidista en Inglaterra, y eso yo nunca lo había pensado. Pero igual me parece como importante porque pues no, nunca lo había pensado. Y con lo respecto de lo que dijo Diana, igual es muy importante eso de la ley del cubo, que igual yo no entendí, de hecho me salté la tabla porque se me hizo muy complicada. Y quería preguntarle bien acerca del efecto mecánico, porque eso fue como algo que no me quedó como muy claro. Y pues ya. Vale, sí. Am, ahorita que mencionabas la definición, ¿no? Eh, del sistema de partidos que digamos que entiende que que los partidos, digamos, compiten lealmente a través de de ciertos elementos establecidos institucionalmente y todo este rollo, ¿no? Me acordé de una definición con la que me peleaba, que era muy parecida, que me peleé con ella en la tesis de la maestría, que era la definición de comunicación política, y que era muy parecida a esta definición que ahorita mencionas, ¿no? Am, era un poco así, ¿no? O sea, la comunicación política es el espacio en el que compiten los diferentes actores políticos eh, para que a través de sus discursos políticos puedan, ¿cómo se dice? Puedan intervenir en la opinión de la gente que vota, ¿no? Un poco así era. Y decía, pues sí, está bien chida la definición, pero a mí no me sirve, o sea, no me sirve porque, al menos para lo que yo quería analizar, que era el populismo en Trump, en Estados Unidos, decía, o sea, sí está chido, pero la política no se reduce a esto, ¿no? Porque incluso decía, no, y la forma en la que la comunicación política se va a ver es a través de las encuestas, a través de la opinión pública se ve solamente a través de las encuestas, decía. Y yo decía, no, o sea, ¿cómo la opinión pública solamente se va a ver a través de las encuestas? O sea, la opinión pública se puede desbordar y puede manifestarse en otros lugares, ¿no? Y no solamente a través de las encuestas, ¿no? Y decía, solamente se canaliza a través de los partidos políticos. Decía, no, o sea, tampoco, ¿no? O sea, era muy padre, pero tampoco. Entonces, me sonó mucho a eso esta definición, ¿no? Como que tratar de reducir otra vez lo político a simplemente esta cuestión de los partidos políticos, ¿no? Y del sistema de partidos, como que no hay otra forma, por ejemplo, no habrá otra forma de elegir democráticamente o de competencia leal, a lo mejor, que no sea la competencia entre los distintos partidos políticos, ¿no? Entonces, no sé, liberales que les gusta encerrarlo todo dentro de una estructura, ¿no? Eh, pero bueno, esa sería un poco mi crítica a esta definición, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto sí nos va a permitir esta definición ver toda la realidad política, ¿no? Y luego me preguntabas lo del efecto mecánico, ¿no? Digamos, esta cuestión del efecto mecánico, 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 digamos, esta cuestión del efec
tendría que ver y estaría muy relacionado con lo del efecto psicológico, ¿no? Es decir, cómo el propio sistema de partidos y el propio sistema electoral puede entender, digamos, a otorgar una mayor preeminencia a los partidos más grandes. También se relaciona mucho con esta cuestión de, de la ley del cubo, ¿no? Es decir, que este sistema, o más bien este efecto mecánico, lo que va a facilitar son las mayorías, ¿no? Ya sea una mayoría en un sistema parlamentario o en un sistema presidencial, ¿no? O en un sistema semipresidencial. Pero mayorías para que entonces se pueda conformar un gobierno, ¿no? Y que fue todo lo que vimos con Sartori, ¿no? O sea, cómo los propios sistemas de partidos y cómo los propios sistemas electorales lo que tienden a hacer es a reducir o a impedir que nuevos partidos políticos surjan con una capacidad de impedir gobiernos a nivel nacional, ¿no? Entonces, ese es el efecto mecánico, ¿no? De los sistemas electorales, que está relacionado, ya decía, con lo de la ley del cubo y también con el efecto psicológico, que es esta cuestión de que el propio sistema electoral lo que hace es que el votante tenga que elegir de manera estratégica entre los distintos partidos, ¿no? Porque sabe que aunque le guste mucho, 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 mucho comunista, el Partido Comunista no va a ganar. Entonces va a tener que votar a lo mejor por el Partido Socialista, que a mí no me encanta el Partido Socialista, pero pues ni modo, es lo que más se acerca a lo que yo pienso. Eso podría decir algo, a lo mejor un votante en España, ¿no? Eh, en México, no sé, bueno, pues no va a ganar Marichuy, aunque a mí me encanta Marichuy, y además Marichuy ni siquiera quiere ganar, tampoco es que le interese ganar, ¿no? En las elecciones de 2018, y pues más o menos lo que queda ahí, muy pinchurriento, pues es AMLO, ¿no? Pues ya ni pedo, votaré por AMLO. Eso es un poco eso también, la cuestión del efecto psicológico, ¿no? Bueno, la compañera Fernanda Maya, por favor. Sí, profe, ¿me escucha bien? Sí. Ok. Bueno, yo también para no ser tan redundante, en esta cuestión en la que habla sobre que los partidos, o más bien el sistema de partidos es de alguna manera como lo que decía usted hace rato, que canaliza el sistema electoral. Eh, Justamente esa parte en la que mencionaba un poco sobre sus funciones y lo que mencionaba Andrea sobre el deber ser de los partidos, en esta cuestión de comunicar, me recordó un poco, y no sé si lo esté relacionando de la manera correcta, a los inputs y los outputs de la caja negra, ¿no? Siento que los partidos de alguna forma son otro medio que tenemos nosotros como ciudadanos para expresar estas necesidades. Y bueno, creo que es algo lógico, pues puesto que de estos mismos inputs es de donde ellos sacan sus propias propuestas, por así decirlo. Y bueno, yendo un poco hacia el final, cuando habla sobre, bueno, no, más bien, cuando menciona que Duverger presenta una relación biunívoca entre el sistema electoral y el sistema de partidos, yo pensamiento un poco más actual, siento que incluso actualmente, incluso ahora sería un poco eh, muy complicado pensar en un sistema electoral sin sistemas de partidos y al revés, ¿no? Siento que ha generado una relación más simbiótica en este sentido y bueno, ya hablando un poco, yendo hacia la parte en la que concluye el autor, creo que es muy importante el comportamiento de los ciudadanos para poder definir
si el sistema de partidos y la relación del sistema de partidos y el sistema electoral, ¿no? Porque al final de cuentas los ciudadanos son los que tienen esa decisión y como dice el autor, es un poco complicado separar o dar una conclusión tal cual de todo este sistema, porque hay que preguntarse, pues, quién lo creó, cómo se creó, por qué, para qué. Y vuelvo a esta situación en la que es una relación más complementaria. Y pues esto, y lo del voto estratégico, que pues ya es lo que estaban comentando bastante mis compañeros en cuestión del efecto psicológico, que creo que aquí en México lo sufrimos bastante. Yo lo veo más como en el sentido de, bueno, pues hay que votar por el menos peor, ¿no? O sea, no sé, ya a lo mejor en este sexenio fue más la cuestión de que AMLO, porque ya todos estábamos hartos del PRI, ¿no? Entonces fue como que, bueno, yo creo que si voto por el PRI, igual ya no va a ganar. O sea, es lógico que este sexenio no lo logran. Y pues así fue, ¿no? O sea, creo que es justamente lo que mencionaba sobre el comportamiento de los ciudadanos. Es como que llegas a un cansancio tal cual que las demás opciones, aunque a lo mejor no sean las mejores, sabes que son las que van a ganar y sabes que es como que la menos peor. Sí, Y pues bueno, ese sería todo. gracias. Sí, me gustó mucho esa relación que haces, ¿no? Con la cuestión de el esquema este del sistema político, ¿no? La caja negra y los inputs y los outputs. Eh, claro, o sea, los partidos políticos funcionan como digamos, como uno de los elementos que, que lleva hacia adelante las demandas, ¿no? Sociales. En términos relativos, hipotéticos, en el deber ser, se supone que eso hacen los partidos políticos, ¿no? Eh, pero, pero aquí a lo mejor lo que tendríamos y lo que vamos a empezar a ver con las lecturas que siguen es que también hay otros elementos que van a tratar de llevar, digamos, las demandas que se presentan en la sociedad al interior de la caja negra, ¿no? Esos son movimientos sociales, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, un poco lo que ha pasado desde que Sartori escribió su libro y desde que todos estos teóricos empezaron a pensar sobre el sistema, sobre los sistemas políticos, de partidos y electorales, pues es que se ha acabado el monopolio de la política en el sentido de que parecía que solamente los partidos políticos eran los únicos que podían intervenir en política, ¿no? Pero ya no es así, hay muchos otros elementos, ¿no? Que también ya intervienen dentro de las decisiones políticas, ¿no? Am, pero sin duda, ¿no? Y también esta cuestión que dijiste de que los partidos políticos funcionan, digamos, en una dirección de comunicación biunívoca, ¿no? Es decir, que por un lado sirven de comunicación entre los ciudadanos y el gobierno, pero también entre el gobierno y los propios ciudadanos, ¿no? Las decisiones que el gobierno ha tomado, que va a tomar, son, digamos, comunicadas o son compartidas a partir del propio partido político, ¿no? Eso también en el ideal, ¿no? O a lo mejor alguna vez fue así, pero yo no recuerdo ninguna época en la que fuera así. Eh, pero bueno, suponiendo que fuera así, esto era muy cierto, ¿no? O es muy cierto. Creo que ahora ya no se ve así. O sea, realmente esa cercanía, por ejemplo, que se supone que tendría que haber entre partidos políticos y ciudadanía, me parece que está rota desde hace mucho, ¿no? Si los partidos políticos se acercan a la gente, es para tratarlos como clientes, ¿no? El famoso clientelismo. Para regalar una tortita, para regalarle un sándwich, para regalarle un Boeing, para ponerle pavimento a su calle, para poner el foco que se fundió en su calle donde asaltan mucho, etcétera, 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 ¿no? Pero no hay o para obtener firmas, ¿no? Pero no hay una relación directa en el sentido de que el partido político le rinda cuentas a los ciudadanos, ¿no? De qué es lo que está haciendo, etcétera, ¿no? Eso no lo hay, ¿no? Al menos aquí en México. Eh,
Pero ciertamente a lo mejor en otros lugares, en otros países puede haberla, ¿no? Estoy pensando en esta cuestión de los círculos de Podemos, ¿no? Que eran, por ejemplo, si tú querías participar en el partido, tú podías organizar un círculo y podías, no sé, así decirle a tus vecinos o a tus cuates o al compadre o a la comadre o a quien tú quisieras invitarla a tu casa a discutir sobre política y sobre política de tu barrio, sobre que si hacía falta esto, sobre que si hacía falta aquello, sobre etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces tú enviabas como una especie de propuesta eh, a la página de Podemos para constituirte como círculo, ¿no? Y entonces tú ya tenías tu propio círculo ahí en tu casa, ¿no? O el círculo en tu barrio, o el círculo, había círculos más chiquitos y había círculos que eran conformados por círculos más pequeños, ¿no? Por ejemplo, el círculo de Valencia, de la ciudad de Valencia, donde se reunían un montón de círculos pequeños de barrios diferentes, ¿no? Incluso había una cosa súper interesante, que había círculos seccionales. Es decir, círculos integrados por a lo mejor ciertos profesionales, ¿no? Me acuerdo mucho que había un círculo de psicoanalistas de Podemos de Valencia, ¿no? Que era el círculo donde se reunían los psicoanalistas que tenían una simpatía por Podemos en el barrio de no sé dónde, ¿no? Eso era súper chido, era como, decía, ya, man, si esto estuviera en México, yo hubiera organizado un círculo de politólogos que apoyan a Podemos o un rollo así, ¿no? O ustedes a lo mejor de internacionalistas, no sé, o sea, pero era una cuestión donde se tomaba muy en serio la cuestión de la participación de los ciudadanos, ¿no? Y los ciudadanos también, eh, cuando se votan los estatutos del partido en Vista Alegre, en 2015 me parece, 2014 todavía fue, pues cada uno de los círculos era libre de mandar sus propias propuestas de estatutos. Que tú ahí en tu casa, en tu salita, con tus cuates, con tu comadre y todo eso, podías hacer una lista de estatutos que a ti te pareciera mejor para el partido. Y eso se iba a discutir luego a nivel nacional. Porque tú subías a internet, subías tus propuestas y todo el mundo las podía ver y se podían discutir. Esa fue otra cosa que tuvo Podemos, que fue tuvo una capacidad importante para utilizar ciertos software y ciertas aplicaciones en internet para promover la participación de la gente, ¿no? Aquí en México, no sé, o sea, pues el PRI, PAN, PRD, no sé si sepan, por ejemplo, de este tipo de software que se llama AppGree, ¿no? Que es como trata de copiar esta palabra de agree en inglés, ¿no? Como de acuerdo. Y es como una aplicación a través de la cual tú puedes discutir con otros compañeros y ponerte de acuerdo y realizar votaciones, etcétera, etcétera, ¿no? No me imagino al PRD o al PRI o al PAN utilizando ese tipo de aplicaciones, ¿no? Entonces, este análisis también depende mucho de la situación en la que nos encontremos, ¿no? Creo que ahí sí Leonardo Valdés peca de idealista, ¿no? O de que cae mucho en el deber ser. O sea, todas estas definiciones y todo esto, se supone que así debería ser, ¿no? Ya a la hora de hacer el análisis directo de la realidad concreta, pues a lo mejor nos encontramos con otra cosa, ¿no? Dependiendo de cada situación, cada circunstancia. Pero bueno, también el compañero Diego Alejandro, por favor. Sí, buenas tardes, profe. Bueno, yo para no andar en lo que ya los compañeros hayan dicho, creo que me parece muy interesante la primera parte cuando comienza a hablar sobre los requisitos, ¿no? Para formar que dice que deben cumplir el partido político. Menciona, en la lectura habla de 4. La primera es que dice, como ya lo he mencionado, que es algo distinto a las facciones políticas, ¿no? Que en este caso las facciones políticas, como decimos, perseguían los intereses de sus miembros, pero en cambio los partidos políticos iba a ser como que un interés general, ¿no? Igual cuando lo leí me reí, pero bueno, de ahí seguía con la otra parte en la que decía que los partidos deben reconocer parte de un todo lo que les supera. O sea, en pocas palabras, que iba a reconocer a otro partido político. Y bueno, ahorita nada más doy como los puntos y de ahí yo voy a explicar un poco esta situación porque como para entender un poquito mejor el contexto.
De ahí, el tercero, cuando decía que se tenía que decidir a un gobierno, o sea, prácticamente que lo que decía era que iba a ser el medio de comunicación entre, en este caso, la ciudadanía, el pueblo, con el gobierno, ¿no? Iba a ser como que ese, ¿cómo decirlo? Como el que le iba a mandar el mensaje, no sé cómo se decía, no me acuerdo, emisor, receptor, no me acuerdo cómo era ese diagrama, pero el chiste que me entendió. De ahí era lo que decía, que prácticamente iba a escuchar para los ciudadanos, decía que iban a escuchar sus ideas, que evidentemente fueran ideas congruentes, que no fueran ideas así todas fumadas, y que pudiera hacer, menciona, ¿no? Que sean políticamente aceptables y prácticamente aplicables. De ahí, pues con la cuarta idea que va es cuando dice que pues tiene tiene que reconocerse, ¿no? Que ellos son como los principales actores para la lucha por el poder en este caso. Y ahí es donde siento que difiere un poco, porque dice que es una competencia legal, pero luego dice que es una lucha por el poder. O sea, digo, pues siendo realistas, digo, es muy bonito lo teórico y eso, pero pues ya en lo práctico, no sé, me vengo a mente a decir en los debates políticos, por ejemplo. O sea, yo no he visto ningún debate político que un candidato no le tire hate a otro. O sea, no he visto ninguno donde hablen mal de un gobierno o hablen mal del mismo partido. Por ejemplo, se me viene a la mente cuando estaba en las elecciones de 2012, Peña Nieto, ¿no? Cómo sacaban de el compromiso 200 tantos que Peña Nieto firmó y que Peña Nieto no cumple, ¿no? Y luego se las iban intercambiando, o de ahí, nos vamos también en 2018, ¿no? Como decían de López Obrador, cómo hablaban incluso de Anaya, de sus naves industriales y que de dónde sacaba tanto dinero. Digo, de alguna manera, pues sí, está bien lo que dice lo teórico, ¿no? Pero pues al final de cuentas, viendo la realidad, nunca se remonta a ello, porque creo que al final de cuentas yo podría decir que sí, es una lucha del poder por el poder, que al final de cuentas lo único que tienes que buscar, y sería muy triste decirlo, pues es endulzar a la mayoría de la ciudadanía, endulzarles el oído, porque habrá unos cuantos que pues sí reflexionen y tomen en cuenta pues las ideas que les presentan los candidatos, las propuestas. Por ejemplo, pues yo lo veo en este caso, ¿no? Igual con López Obrador, pues ya siendo realistas, escuchando ahorita sus debates en 2020, o sea, eso de que Riquín Canallín y ese tipo de cosas, y era como de, oye, nunca me planteaste una idea, nunca me dijiste algo como que evidentemente iba a funcionar, que digo, al final de cuentas, el único que hablaba muy bien en ese debate era Ricardo Anaya, porque pusiera un demagogo de primera, pero no era como que te presentara una idea a él así fundamental de vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, o sea, simplemente nos quiso endulzar el oído, y digo nos quiso porque yo sí le creí, y y en este caso yo considero que pues referentemente fuente de donde se obtiene este documento, ¿no? Que es el INE, no puede hablar y decir, ¿saben qué? El partido político va a ser así y el partido político va a tener estos lados malos, va a tener estos lados buenos, o sea, no va a ser eso, pero pues ya siendo realistas, tenemos que irnos a la idea de que un partido político lo único que busca es obtener votos, como sea, a como le cueste, y si es capaz de comprar a la gente lo va a hacer, si es capaz de regalarle su tortita y su refresco lo va a hacer, pero el chiste es que perdure, y eso sería como un punto de vista. Gracias, muchas gracias. Sí, este fenómeno es el fenómeno que se le conoce como los partidos cachol, ¿no? O sea, atrapa todo, que no tienen como un núcleo ideológico visible o patente, que uno puede decir, ah, sí, ese partido piensa esto, ¿no? Sino que se va moldando a las situaciones y a partir de eso construye un discurso y construye un marketing también, o sea, el famoso marketing político en la comunicación política, ¿no? Si alguna vez alguno de ustedes ha estudiado marketing, alguna vez alguno de ustedes quiso ser emprendedor o entrepreneur o todas estas cosas, ah, habrán estudiado esta parte de que para que nosotros podamos vender un producto hay que seccionalizar o hacer secciones de la sociedad, ¿no? Entonces, tú, por ejemplo, haces una sección, por ejemplo, aquí en mi colonia Santa Mónica, ¿no? Eh, la sección de la calle Convento de la Profesa. A ver, ¿cuántos viejitos hay ahí? ¿Cuántos jóvenes? ¿Cuántos niños? ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántas mujeres jóvenes?
cuántas niñas, etcétera, etcétera, ¿no? Que van a la universidad o no van a la universidad. Les gusta, no sé, les gusta el reggaetón o son más fresas y escuchan a Luis Miguel, etcétera, etcétera, ¿no? Se va haciendo como toda una sección, ¿no? Y a partir de eso, entonces, tú construyes tu producto porque ya sabes cuáles son los gustos y lo vendes, ¿no? O sea, si a partir de ese estudio, por ejemplo, te diste cuenta que en Santa Mónica vive puro viejito, like me, eh, pues entonces no les vas a vender, por ejemplo, bicicletas, ¿no? O no les vas a vender patines o patinetas, o porque ya les puede dar un infarto ahí arriba de la patineta, ¿no? O se caen y ya se rompieron algo, ¿no? Entonces no se los vas a vender, ¿no? Por eso disfruten de la vida. Bueno, ok, paréntesis, acabó del paréntesis. Entonces, ese es el marketing político, ¿no? O sea, es olvidarnos de ideologías, olvidarnos de principios, olvidarnos de valores y simplemente ver qué es lo que quiere la gente, qué es lo que demanda y lo aplico y se los doy o se los doy entre comillas a través de promesas, ¿no? X promesas. A mí por eso no me gusta el marketing político, ¿no? O sea, a veces también tendemos, por ejemplo, a confundir comunicación política con marketing político. Y no son lo mismo, ¿no? La comunicación política es una cosita un poquito más decente que el marketing político. Pero bueno, no me meteré en esos rollos. Un poco lo que quiero explicar es esta cuestión de que los partidos ahora no les importan los principios, sino lo que les importa es venderse como un producto. Les recomiendo un libro muy bueno de un francesillo que se llama Guy Debord, o se llamaba, ya falleció hace mucho. Y escribió un libro que se llama La sociedad del espectáculo. Y un poco lo que él dice en este libro es cómo nosotros estamos viviendo en una sociedad en la que cada una de las cuestiones que nosotros hacemos en nuestra, casi nuestra vida cotidiana, y más ahora, aunque cuando él escribió este libro ni siquiera existían las redes sociales digitales, es un espectáculo. Tiende a ser un espectáculo. Lo que vemos en la televisión, lo que vemos en el cine, ha llegado también a la política, a la sociedad en general, ¿no? Como un espectáculo. Y ahora nosotros mismos, con las redes sociales, nos convertimos en espectáculo, ¿no? Con las fotos, con, no sé, aquí en el baño haciendo mis cositas, ¿no? Y te tomas tu foto, ¿no? O aquí en el Starbucks con mi amiga o con mi amigo fulanito, ¿no? Y ya te tomas la foto, etcétera, etcétera, ¿no? Realmente los partidos se están vendiendo así de esa misma forma, ¿no? Como una cuestión súper rápida, ¿no? Además, muy fugaz, tiene que ser corto el mensaje, ¿no? Poco profundo, tipo TikTok, ¿no? ¿Cuánto puede durar un TikTok? ¿Cuánto dura? Yo no me acuerdo porque, bueno, yo no tengo TikTok, pero ¿cuánto dura? Creo que es muy poco, ¿no? Un minuto, ok. Pues en un minuto tienes que dar un mensaje. Porque la gente, y ustedes mismos lo han de saber porque ustedes son jóvenes, y creo que yo también un poquito espero, pero lo que hacemos es ver mensajes así, ¿no? Y videos cortos. Si el video dura más de 15 minutos, ya, o sea, es como ya, no vamos, ya es pasarse de lanza, ¿no? A la shit, ¿no? O sea, todos los youtubers tratan de hacer videos máximo de 15 minutos, ¿no? Incluso aquellos, por ejemplo, el que les pasé de filosofía, bueno, creo que ese sí duraba como 20.
pero ese fue de los videos más largos que ha hecho este chavo, ¿no? Y es de filosofía. Entonces todo tiene que ser fugaz, todo tiene que ser rápido, ¿no? Los famosos no lugares que algunos sociólogos le llaman, ¿no? Los no lugares que son aquellos espacios en los que nada más estamos de paso, pero que no hacemos realmente nada en ellos, que no forman parte de nuestra vida, ¿no? O sea, un poco las redes sociales serían un no lugar, ¿no? En que solamente estamos como de paso, fragmentado el tiempo ahí, fugazmente nos presentamos en esos espacios, pero no son nada, ¿no? Y todo eso tiene una repercusión política también, ¿no? Una repercusión en cómo se van a comunicar los propios partidos políticos, cómo van a dar su propio mensaje, ¿no? Que es una de las cuestiones que Leonardo Valdés toma mucho en cuenta, ¿no? Como ya mencionaron ustedes. Por ejemplo, ahora con mi tesis del doctorado, trato de analizar el uso que han dado Vox y Podemos en las campañas en las que han participado, ¿no? Y, por ejemplo, el caso de Vox es muy interesante, porque si a Podemos las redes sociales le funcionaron para ser más horizontal y para que hubiera mucho más participación ciudadana, a Vox las redes sociales le han funcionado para centralizar el propio discurso y seguir unidireccionalmente las directrices de lo que se puede decir o lo que no se puede decir dentro del partido, ¿no? Vox, por ejemplo, también, a Vox no lo dejaban participar en la televisión o en muchos medios de comunicación importantes. No porque fueran fachos, que un poco lo son, sino porque eran un partido pequeño. Y como ya hemos visto con Sartori y con todos estos autores, los partidos pequeños en los sistemas electorales siempre salen perdiendo, ¿no? Entonces eran un partido pequeño que no tenía espacio de acuerdo a las leyes electorales o no podía tener espacio en los medios de comunicación por ser un partido tan pequeño. ¿Qué fue lo que hizo? Pues volcarse a las redes sociales. Porque ahí no había un mediador, no había un entrevistador que te hiciera las preguntas y que decidiera qué se debe decir y qué no se debe decir. En las redes sociales tú puedes decir lo que se te hinche la gana, directamente hacia el público al que vas dirigido, sin ningún filtro. Y entonces las redes sociales, principalmente Twitter y Instagram, le funcionaron a Vox. Tienen curiosidad, métanse al Instagram de Vox, creo que ya les había dicho, ¿no? Y es el partido español que más seguidores en Instagram tiene. Y Instagram es una red social mayormente seguida por jóvenes. Muchos pensaban, por ejemplo, que a Vox lo votaban los viejitos, ¿no? Los conservadores viejitos que pues ya se iban a morir y que entonces pues ya no pensaban en el futuro y querían que todo permaneciera igual, ¿no? Pero esto nos demuestra que por Vox no solamente votan viejitos, votan también jóvenes con esas ideas, ¿no? Con ideas antimigrantes, con ideas ahí medio racistoides, con ideas de orden y progreso, ¿no? Autoritariones, etcétera, 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 ¿no? Entonces, eso a mí me dejó muy, muy perplejo, pero entonces las redes sociales son un espacio nuevo de comunicación de los partidos políticos que hay que empezar a tomar en cuenta en los análisis que nosotros hagamos, ¿no? Para poder entenderlos hoy en día, ¿no? Y que no nos quedemos con lo que decía el compañero, ¿no? Con este ideal de cómo funciona, cómo deberían de funcionar los partidos políticos. Bueno, el compañero Imanol, por favor. Gracias, profe. Pues yo creo que ya mis compañeros dijeron muchas cosas muy relevantes. A mí me gustaría acotar un poquito en la ley del cubo, que si bien ahorita, pues sí, en una lectura viene un poco, tal vez no se le entienda mucho en el contexto, pero vaya, en la elección de candidatos y en las cuestiones electorales, pues la ley del cubo tiende a ser muy, muy útil. ¿Por qué? Porque estás estudiando entonces cómo fue el movimiento y la fuerza de
cualquier grupo parlamentario y cómo se predispone o se proyecta para las siguientes contiendas, ¿no? Entonces tiende a ser muy útil en este caso y bueno, se puede aplicar en cualquiera de los tres órdenes de gobierno. Y otra de las cosas que también me llama la atención es el efecto mecánico. Y sí, ciertamente en pocas palabras el efecto mecánico nos indica que es la legitimidad por acción y política de los partidos predominantes. En este caso, pues no vamos a sacar en un buen rato ni a Morena, ni al PAN, ni al PRI. Siguen siendo los tres que siguen pues dominando todas las curules. Y sí, pueden tener altibajos, todos creíamos a un PRI medio muerto, pero pues tiene chance de revivir todavía. El que sí ya de plan está para el perro es el PRD. Y otra de las cosas también es lo que dice al principio, el efecto electoral y el efecto de los sistemas políticos, en el sistema de partidos, que muchas veces esto se da por medio del marco jurídico. Y pues en cierto modo tiene sentido, y como me indicaba mi compañero Diego hace un momento, muchas veces el hecho de que lo legal tienda a convertirse en una lucha por el poder, pero al mismo tiempo también la ley se modifica para que pueda ser la cuna de esa lucha por el poder, precisamente para que no se vea tan descarado, por así decirlo. Aunque claro, ¿no? Ya después está la política no institucionalizada de las cosas. Y pues del canal de comunicación, yo diría que si bien ha estado muerto por mucho tiempo y no va a tener grandes repuntes, sin embargo hay algo que sí se nota todavía, que hay personas que no se sienten identificados por los partidos políticos, sino por los personajes de los mismos, tema que ya hemos tocado en anteriores clases. Entonces, si vemos ahorita que veía en los comentarios que Avi decía que, en efecto, si todo se siguiera al pie de la letra, pues nos quedaríamos sin maestros en la UNAM. Y alguien mencionó por ahí de si nos quedaremos sin gabinete en la 4T. Pues en general, si todo se siguiera al pie de la letra, nos quedaremos sin congresos, sin partidos políticos, sin estados, sin nada, porque pues es grande la decepción, ¿no? Sin embargo, puede ser que los partidos políticos estén aprendiendo, ahora sí que a conectarse con la chaviza, por así decirlo, y si lo vemos en futuras proyecciones, seamos sinceros, quienes van a definir los votos para los partidos políticos a futuro serían los colectivos feministas, o en este caso la juventud. Por algo, pues las ideologías se venden como marketing político, ¿no? Sin importar qué tan estúpidos se vean los partidos o quienes lo integran. Y bueno, en cierto modo, pues sí, no todos nos reímos de cómo se trata de plasmar pues, la política, ¿no? De una manera bonita, simpática. Sin embargo, hay una frase de Marsilio de Padua que dice, el pueblo debe indagar en las leyes, pero debe indagar más en quien promulga las leyes. Y en cierto modo, pienso que a veces la política y todos los sistemas que componen el sistema político tienden a ser mal interpretados, pero por muchas veces también esa cultura política parroquial que todavía muchas personas y varios sectores de la población mexicana y en el mundo en general pues sigue teniendo, ¿no? Sería bueno, en este caso, entender la teoría para entonces nuestra función, digo, si nos queremos ver progresistas y queremos anhelar un futuro un poco más ameno, pues nuestra función sería, ¿no? El bajar lo complicado, no decir la verdad, sino bajar y explicar la realidad de las cosas a partir de la teoría para que la población que a lo mejor no conoce tanto, pues entonces puede emitir un juicio un poco más preciso, más objetivo. Y pues sería toda esa aportación. Sí, nada más sería eso. Gracias. Sí, esta última parte que dices, ¿no? Como bajar las cuestiones de la política a la gente, ¿no? Pues es precisamente un trabajo de comunicación política ese, ¿no? Un trabajo incluso de pedagogía política, diría yo. No solo de decirle a la gente y de, mira, ahí está, ya, infórmate, ¿no? De enseñarle a la gente, ¿no? Entonces, pues sí, iría por ahí, ¿no? Quizá, me acordé ahorita de Julio Anguita, ¿no? Julio Anguita fue, creo que ya les había platicado de él, fue un político español que recién murió, no tiene mucho tiempo, debe tener un año, yo creo. Y Julio Anguita fue secretario del Partido Comunista y fue fundador de Izquierda Unida. Y una de las cosas que decía Julio Anguita era a la gente hay que hablarle con la verdad, ¿no?
y decirle, oye, ¿sabes qué? Mira, queremos hacer esto. Esto que tú pides no se puede, pero te voy a explicar por qué no se puede hacer, ¿no? Y te voy a decir esto. Julián Guita fue un profesor de historia también. Entonces, tenía como esta vocación pedagógica, ¿no? Y bueno, llegó a ser alcalde de Córdoba, de la ciudad de Córdoba. Y bueno, a nivel nacional, el representante de Izquierda Unida, ¿no? En el Congreso. Y era un tipo muy inteligente, busquen sus videos en YouTube, o sea, Julián Guita. Bueno, creo que por ahí va esta idea, ¿no? No sé qué tanto se pueda lograr porque nos enfrentamos no solamente, digamos, a nuestra propia capacidad de hacer pedagogía política, sino que nos enfrentamos a las propias dinámicas sociales. ¿Cómo hacemos pedagogía en un video de TikTok? Por ahí me platicaron que había un chavo que creo que hacía videos sobre el capital en TikTok. Y creo que era mexicano, un rollo así, ¿no? No me acuerdo bien cómo se llamaba. No lo he visto tampoco. No puedo decir si está chido o no está chido. Pero hay esfuerzos, ¿no? Aunque aún así me parece que hay poca profundización así, ¿no? Ciertas cuestiones se quedan en el tintero, que hay que saberlas también, ¿no? No se trata de hacer un resumen, ¿no? Como de lo más importante y entonces ya nos olvidamos de los detalles, ¿no? O a veces dice, ¿no? Esta frase de que a veces el diablo está en los detalles y yo creo mucho en eso, ¿no? La pedagogía política también se enfrenta a estas cuestiones. En medio de esta sociedad hiper veloz, en la que todo lo queremos rápido, en la que todo tiene que salir ya. ¿Cómo hacemos pedagogía política? ¿No? Entonces, bueno, pero yo no tengo la respuesta, se las dejo de tarea y reflexionenlo y si alguna vez lo descubren me platican para saberlo. Bueno, ah, la compañera Brenda Infante, por favor. Sí, hola. ¿Sí me escuchan? Hola. Te escuchamos un poco bajito, no sé si puedas subirle un poco el volumen. ¿Ya? Ajá. Ok. Bueno, yo quería retomar de la lectura una parte que menciona el autor, que era cómo hay, ¿no? Estos principales actores políticos de un estado pueden tomar las riendas de un solo partido político y ya sea que, así, ¿no? Ponen uno que predomine ante otros y son ellos mismos los que lo dirigen, ¿no? No existe esa democracia. Puede ser eso, o también puede que pongan, simulen otros 3 o 4 partidos políticos, pero que solamente sean como títeres de esos mismos actores, ¿no? Y eso resalta porque dice el autor que crea la ausencia de un sistema de partidos, ¿no? En esencia. Luego ya también cuando mencionaba esto, que sí existía una relación entre los sistemas electorales y los sistemas de partidos, me puse a pensar y dije, bueno, es que, por ejemplo, el régimen político es al sistema político como el sistema electoral es al sistema de partidos, ¿no? Exactamente por esta interrelación que hay, ¿no? Tan esencial entre el electorado y los partidos políticos. Y bueno, me quedó una duda. Justo cuando estaban en las primeras clasificaciones de los partidos, decía que había partidos que podían triunfar más en la contienda electoral, que eran pues los que obtenían más votos, los que tenían la capacidad de construir coaliciones, y también dice que habían unos que sin la posibilidad numérica ni esta como posibilidad también político-ideológica para crear las coaliciones, dice que tienen la capacidad de ejercer un nivel significativo de intimidación política. No entendí eso, ¿me lo podría explicar, por favor? Sí, claro. Un ejemplo, para que quede claro. La otra vez, la clase anterior, ¿se acuerdan que les puse
una gráfica de cómo está fragmentado el Congreso de los Diputados en España, ¿no? Y se acuerdan que había un montón de partidos chiquititos así, chiquilines, ¿no? Por ahí unas blanquitas. Uno de ellos es el RC, Esquerra Republicana de Cataluña. Otro es el PNV, otro es Compromís, y así hay varios. Y aunque no tienen la capacidad ni de formar gobierno por ellos mismos, ni de hacer coaliciones de gobierno, al menos a nivel nacional, aunque en algunos casos sí a nivel regional, aunque no tienen estas dos capacidades, sí tienen la capacidad de intimidar. Por ejemplo, ERC, Esquerra Republicana de Cataluña, no tiene ni la capacidad de gobernar por él mismo España, que además ni le interesa, yo creo, porque es un partido independentista catalán. No tiene la capacidad de hacer coaliciones de gobierno por ser independentista. Y nadie, ningún otro partido querría hacer coalición con ellos por esta misma característica. Pero sí tienen la capacidad de hacer que los presupuestos que se van a aprobar, creo que en esta semana, dependan de ellos. Entonces, sí tienen esta capacidad intimidatoria. No van a ganar ninguna elección general nacional en España, ni van a poder hacer gobierno con otros partidos, pero sí pueden hacer que caiga el gobierno. Porque si no se aprueban estos presupuestos, el gobierno no va a tener la lana para actuar, para hacer todas estas políticas que él prometió, o que ellos prometieron, porque es una coalición entre Podemos y PSOE. Y si no pueden llevar a cabo las políticas que prometieron, pues es un gobierno fallido. Y el resultado sería unas nuevas elecciones generales. Y eso provocado por un partido chiquirrín como Izquierda Republicana de Cataluña. Entonces, ese sería un ejemplo de lo que tú mencionas, ¿no? De estos partidos intimidatorios. Bueno, por último, la compañera Renata, por favor. Sí, profe. Y qué bueno que sí alcancé a participar, porque de hecho se me reinició mi computadora y algo falló y pues como que me mandó hasta el último. Pero bueno, mi participación va relacionada con lo que preguntó ahorita mi compañera Brenda. Y de hecho, bueno, en la lectura explica que este efecto de intimidación política se produce cuando, y lo cito como viene en la lectura, se produce cuando, por ejemplo, un partido que sistemáticamente obtiene un porcentaje no despreciable del voto de los ciudadanos se plantea la posibilidad de abandonar la arena política electoral, afectando así los resultados de futuras contiendas. Entonces, pues de acuerdo a lo que leí, pues como que hice el análisis y no sé si, o sea, si pudiéramos aterrizar esto a, pues a algún partido político mexicano, si se podría ejemplificar el PRD o el PES, el Encuentro Social, como un partido de intimidación política. Porque siento que los dos estuvieron a punto de abandonar la arena electoral y eso sí que hubiera afectado, por ejemplo, a Morena, ¿no? Cuando hizo coalición, o al PAN cuando también hizo coalición con el PRD. Pero no sé si esté bien la relación que hice. Podría ser dependiendo de la circunstancia, ¿no? Porque, por ejemplo, Morena sí ha dependido del PES o dependió del PES en algún momento para pasar alguna reforma, ¿no? En esos momentos, pues quizás sí pudo ser un partido intimidatorio, ¿no? También depende de la importancia de la reforma. O sea, si la reforma no era tan importante, pues igual a Morena pues le hubiera valido madres. Ah, bueno, pues no sale, pues ni pedo, ¿no? Ya haré otra. Entonces, dependería mucho de la circunstancia, ¿no? El PRD, con todo y que ya está ahí falleciendo, ya está más para allá que para acá,
creo que todavía tiene ciertas capacidades intimidatorias, ¿no? También depende de digamos, del lugar geográfico del que estemos hablando, ¿no? El PRD creo que todavía en la Ciudad de México tiene algo que decir, pero quizá en otros lugares ya no tenga esa fuerza, ¿no? Entonces depende mucho de en qué lugar y en qué momento específico hagamos el análisis, ¿no? Pero bueno, ya, perdónenme, ya los dejo, que descansen estos pequeños minutos. Bueno, continuamos entonces en la próxima clase y cuídense mucho y bye bye. Nos vemos. Gracias, Gracias, profe. profesor. Gracias, Hasta luego. profe. Hasta luego. Buen día, gracias. Buen día. Profe.